Damos la bienvenida al sociólogo Marcos Zalamea, catedrático universitario, analista político, sociólogo Zalamea. Vamos a empezar recordando una vez más lo dicho por un prestigioso cuencano, el doctor Gustavo Vega, quien fue llamado en la época de Julio César Trujillo a ejercer la presidencia en el Consejo Nacional Electoral en una etapa de transición que duró aproximadamente medio año. Al terminar sus funciones, dijo a este medio de comunicación que, en su criterio, en la última década y algo más, Ecuador había vivido una ficción de democracia. La pregunta que queremos hacerle para iniciar este diálogo es si seguimos en esta ficción. Buenos días, estimado Gustavo, mi estimada Rosana. Bueno, en realidad, generalmente se reduce la democracia a un tema electoral. Yo quisiera hacer una aclaración conceptual previa. La democracia no es solamente elecciones. Usualmente, pues, en el imaginario de la gente se cree que hablar de elecciones es hablar de democracia per se. La democracia tiene también, además de las elecciones, que ver con la división de poderes, con la supremacía de la Constitución, con el ejercicio de un conjunto de derechos y libertades, las llamadas libertades democráticas, entre otras la libertad de expresión, de organización, de movilización, la libertad de protesta pacífica, y tiene también que ver, sin duda, con el hecho de que en democracia la mayoría decide, pero respetando los derechos de las minorías. Caso contrario, la democracia se transforma en una dictadura de la mayoría. Pero especificando el tema electoral, hay que señalar que las elecciones, para ser parte, un componente, un elemento de un régimen democrático, tienen que cumplir dos requisitos. Tienen que ser elecciones periódicas, requisito que sí se cumple en el caso ecuatoriano, y tienen que ser además elecciones libres. Si es que, por ejemplo, hay organizaciones políticas o candidatos que, habiendo estado jurídicamente habilitados para ser candidatos, no fueron inscritos, este fue el caso, por ejemplo, del empresario Álvaro Noboa, eso mina la característica de libertad que tiene que tener el sistema electoral en un marco, digamos, de régimen democrático. Si es que, por ejemplo, existe coacción o actividad coercitiva que de una u otra manera presione, ¿no es cierto?, a los electores y por lo tanto violente su libertad de elección, ahí no estamos hablando de elecciones propiamente democráticas. Pero también si es que, digamos, existe un proceso de elecciones cuyos resultados, de hecho, no están dando cuenta de la voluntad popular por A o B situaciones que pueden caracterizarse como inicialmente irregularidades, pero que en el fondo pueden responder a una planificación previa para alterar la voluntad popular, tampoco se está hablando, ¿no es cierto?, de elecciones democráticas. Yo creo que con todos los problemas que han habido, pues, en el ejercicio del régimen democrático en las últimas décadas, es evidente que sí hemos tenido elecciones más o menos libres. Por eso es que en este elemento, por lo menos, pues, el régimen democrático pasa de año. Repito, en cuanto básicamente al componente electoral. Yo quiero recordar además de que reiteradamente en la historia político-electoral del Ecuador siempre se ha hablado del fantasma del fraude. Y digo fantasma porque precisamente no deja de ser eso. Recordemos que a finales del siglo XX, en 1998 concretamente, se habló y quedó rondando, ¿no es cierto?, en el imaginario social, la idea de que fue Álvaro Noboa y no Yamil Maguad el que ganó la presidencia de la República. Recordemos también hace 4 años que se habló de que había sido Lasso y no Moreno el que ganó la presidencia de la República, pero no hubo efectivamente, pues, el necesario mecanismo para viabilizar un recuento hace 4 años. Pero le pedimos en este punto, Marco, un juicio de valor. ¿Qué cree usted que pasó en esas 2 elecciones que usted ha mencionado? Bueno, en el caso del 98 me parece que fue más especulación que realidad. Ciertamente que los bancos estuvieron financiando la campaña electoral de Yamil Maguad, eso no es un secreto, pues eso fue evidente. Por ejemplo, el propio Aspiacio, dueño del Banco del Progreso, hablaba de millones de sucres que había aportado a la campaña de Maguad. Recordemos que el reconteo se hizo, por ejemplo, con instalación de sistema informático en el banco Filambanco, concretamente, ¿no? Entonces eso daba para dudar, porque efectivamente los intereses a los que respondía Maguad eran los intereses de la banca. En el caso, digamos, de hace 4 años, sin duda, pues,
creo que sí podemos decir que efectivamente no fueron elecciones que dejó un hálito de transparencia, y creo que la duda de fraude persiste. Yo particularmente comparto con esa duda. Recordemos que con ustedes tuvimos, Gustavo, y otros distinguidos periodistas en ese entonces de Ondas Azuayas, analizando los resultados electorales, y de pronto en media hora, abruptamente, luego de un sospechoso y misterioso apagón, cambiaron los resultados. Nunca hubo clarificación de este tema, sin duda porque teníamos un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el gobierno de turno, es decir, un Consejo Electoral correísta. Hoy pasamos a un nuevo Consejo Electoral que ya no fue correísta, pero que siguió siendo un Consejo Electoral partidista, politizado, y esa es también la razón de fondo de los problemas que hoy estamos enfrentando respecto a los resultados electorales, las controversias y las polémicas que se están realizando en estos días. ¿Usted coincide, sociólogo Zalamea, muy buenos días, con las denuncias de Yacu Pérez Huartambel? Él incluso dice que la movilización, el paro, continuará hasta que no haya un recuento, hasta que no se aperturen, no se abran las urnas en estas 31 actas. Se ha evidenciado que efectivamente ha habido una serie de inconvenientes, pero Yacu Pérez presentó más de 20.000 actas que no fueron aceptadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre esta situación? Bueno, primero reitero el problema actual que estamos viviendo respecto a la duda de los resultados, sobre todo por parte de Pachacuti, y a lo mejor una importante parte de la opinión pública. Tiene que ver con esa politización y partidización que ha seguido siendo una constante en el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por Julio Sosa Trujillo, no reinstitucionalizó el órgano electoral. Lo que pasa es que descorreizó el órgano electoral, pero hubo un reparto, ¿no es cierto?, entre representantes de otros partidos políticos, la mayoría de ellos más bien anticorreístas, que corresponden a la izquierda democrática, al Partido Social Cristiano, a Pachacuti, a Creo. Son los que están controlando el Consejo Nacional Electoral actual. Sin embargo, amén de esta situación de politización y partidización que no es deseable para tener elecciones plenamente libres y por lo tanto democráticas, lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no ha dado muestras de una eficacia en cuanto a la gestión administrativa del proceso electoral. Recordemos los problemas que hubieron al interior durante mucho tiempo del Consejo Nacional Electoral, entre una mayoría presidida por Diana Atamaín y una minoría, pues, donde estaban los consejeros Verde Soto y el consejero Pita. Luego después, pues ya en los albores del proceso de elecciones, pues los conflictos, las controversias entre el Tribunal de lo Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Ya. Ahora, ¿qué pasó? Justamente como parte de esos errores que ha tenido en la gestión electoral el Consejo Nacional Electoral, es que a la noche de las elecciones del día 7 de febrero, más o menos a las 9 de la noche, la presidenta, obviamente por resolución del Consejo Nacional Electoral, comete el error de dar los resultados en relación a la ubicación del candidato que quedaba en segundo lugar. Cuestión que no debía habérsele hecho, porque si había un empate técnico, sin duda que esto iba a despertar suspicacias, dudas, y iba a generar una confrontación político-electoral que precisamente es la que estamos viviendo. Si bien la presidenta del Consejo Nacional Electoral habló en esos datos de que había un piso y un techo en el que podía moverse, ¿no es cierto?, los resultados a favor de uno u otro candidato, la mayoría de gente no entendió este concepto estadístico de pisos y techos, que más o menos era en promedio de 1%, es decir, cualquiera de los dos candidatos podía moverse hacia el techo, ¿no es cierto?, o hacia el piso en un rango de un 1%. Y efectivamente eso es lo que empezó a suceder luego cuando se empezaron a contar, ¿no es cierto?, las actas, no rezagadas, sino las actas con inconsistencias, llamadas actas con novedad, y hubo ya resultados que plantearon, que el candidato Lasso iba remontando en décimas, primero en centésimas, luego en décimas, a la votación obtenida por el candidato Yacu Pérez. Sin embargo, ya desde la noche del 7 de febrero, se instaló en el imaginario, en la conciencia, en la percepción del electorado de Pachacuti y de Yacu Pérez y de una buena parte también, ¿no es cierto?, de electores de otros candidatos, se instaló, repito, esa imagen de que efectivamente Yacu Pérez había ganado. Y cualquier resultado en contra, pues podía generar el riesgo de creer que efectivamente hubo fraude. Y esa es la lectura que empezó a darse. Y esta lectura del fraude
empezó además a adquirir mayor consistencia cuando se encontraron cada vez más actas, digamos, con irregularidades en la provincia del Guayas, y se habló también de actas con irregularidades en el conteo en otras provincias del país. Y eso llevó a generar la narrativa, el relato de que había un fraude, digamos, a nivel nacional. Se buscó un acuerdo que era un acuerdo político, no jurídico, con el encuentro entre, digamos, Yacu Pérez y Lasso, lo que algunos eufemísticamente llamaron un pacto de caballeros. Yo aquí quiero, digamos, objetar ese concepto. ¿Desde cuándo hay caballerosidad en la política? Muy difícil, casi imposible. Nuestra política es esencialmente maquiavélica. En la política no prima la caballerosidad, priman los intereses. Y obviamente, pues, el señor Lasso, días después, pasó lo que yo preveía, simplemente reculó de su compromiso y dijo de que él objetaba, ¿no es cierto?, el hecho de que el Consejo Electoral establezca un reconteo sobre la base de lo propuesto por Yacu Pérez. Y ahí el problema se hizo político. Y en este momento estamos viviendo más bien un problema político más que jurídico. Se habla incluso del tema de que, por eso Pérez reivindica el tema de la legitimidad antes que el de la legalidad, ¿no? La democracia sin duda se basa sobre todo en la legitimidad, pero también en la legalidad. Porque la legitimidad, es decir, el nivel de aceptación, de reconocimiento que la población hace a una autoridad, tiene que ver ya en el mundo moderno, en un estado racional, en un estado moderno, con el tema, ¿no es cierto?, de la legalidad. La legitimidad se basa sobre todo en la legalidad. Y sobre esa base, pues, respecto a su pregunta, Rosana, se ha considerado por parte del Consejo Nacional Electoral el estudio del análisis de más de 20.000 actas. Ayer hemos escuchado una cadena nacional de radio y televisión explicando, ¿no es cierto?, el proceso seguido frente a esas actas. Y se decía, por ejemplo, de que la mitad de esas actas correspondían no a, digamos, elecciones presidenciales, sino elecciones de asambleístas nacionales, que otras estaban repetidas, que otras habían visto que no tienen inconsistencias, y que las que tenían inconsistencias, ya sean numéricas o por falta de firma de presidente y secretario, eran exactamente 31 actas, ¿no? Y en ese reconteo, ciertamente hubo una variación numérica de 600 votos a favor de Pérez, algo más a favor de Lasso, o algo menos, perdón, y también algo menos a favor de Arauz. Y más bien parecería de que esos votos mal contados, mal contabilizados, fueron a favorecer a candidatos como, por ejemplo, Andrade, como el candidato de Concertación, compañero sociólogo quiteño, que este rato se me fue el nombre. César Montúfar. Bueno, César Montúfar, exactamente, y otros candidatos que no obtenieron ni siquiera el 1%, ¿no? Entonces, esta es la situación actual, repito, más política y que precisamente está movilizando a la gente. Pero hay muchos temas que van quedando sueltos que requieren análisis. Sociólogo Zalamea, queda de por medio, por ejemplo, la imprudente y contradictoria divulgación del conteo rápido, con una contradicción pública entre el presidente y vicepresidente del organismo que deja lecturas. La predicción que se hizo en forma casi inmediata desde Bélgica sobre cómo quedarían los resultados finales. Además, la oposición total que ha tenido UNES a través de su candidato y como organización a cualquier tipo de acción que signifique auditoría o contraloría social de los resultados en estas elecciones. Y quisiera referirme también a lo de 1998, elección en la cual usted señala no quedaron mayores dudas. Recordemos allí que Patricio Vivanco, amigo íntimo de quien resultó presidente Yamil Mahuad, presidía el Tribunal Supremo Electoral. Después Patricio Vivanco siguió auspiciándole, patrocinándole como abogado a Yamil Mahuad en todos los problemas que vio posteriormente. Ambos salieron del país. Y las sospechas entonces en el año de 1998 se acentuaron también cuando el Tribunal Supremo Electoral, presidido por Vivanco, se negó a la apertura de una muestra de urnas en Pichincha para verificar los datos. Son todos estos temas puntuales que se van dando que realmente devalúan la confianza de los ecuatorianos en su organismo electoral. Pero yo creo, justamente en relación al hecho primero que usted señaló, Gustavo, ¿qué hubiera pasado si la presidenta del Consejo Nacional Electoral hubiera simplemente no dado los datos de esa noche, se hubiera abstenido de dar, y explicaba ante la opinión pública que el segundo lugar no podía darse porque simplemente había un empate técnico? Claro, que en las posteriores horas o días... Piensa mal y acertarás, dice el refrán. ¿Sería un hecho accidental de que le llevó a ella a anticiparse a un resultado que posiblemente se lo veía venir?
Bueno, me parece que lo que ella hizo... o se intentaba generar el caos. Es decir, es que con todo lo que ha pasado, claro, licenciado Zalamea, quedamos ya un poco como ingenuos al no pensar de que algunas cosas se han venido fraguando a nivel del Consejo Nacional Electoral y de la función electoral en general. Pero yo quiero aquí señalar, Gustavo, lo que aquí se ha señalado la mano de Correa. Yo pienso que hemos tenido un Consejo Nacional Electoral más bien anticorreísta. Recordemos los vericuetos por lo que ha tenido que pasar el movimiento que auspició la candidatura de Arauz para poder inscribirse. Casi le dejan realmente sin la posibilidad de participar en el proceso electoral, ¿no? Entonces no podemos decir que Pita, que Verde Soto, que Cabrera, que han hecho gala más bien, ¿no es cierto?, de acciones y discursos incluso totalmente anticorreístas, pues hayan trabajado para favorecer al correísmo. Creo que sin duda el triunfo de Arauz es un triunfo realmente indiscutible, ¿no? Solamente desde ya un discurso prejuicioso que huele más a propaganda política si puede a lo mejor poner en duda el primer lugar de Arauz. En primer lugar, sí, estamos de acuerdo, no se lo puede poner en duda el resultado, el porcentaje que obtuvo, sí, y lo han puesto muchos con varios análisis que han hecho, centrando sus sospechas sobre todo en Manabí. Pero al margen de todo esto, o adicionalmente a todo esto, el sociólogo Zalamea, ¿por qué no llevar adelante acciones que algo de luz, algo de transparencia arrojen en un proceso electoral? Usted recordaba este acuerdo de caballeros que se dio el 12 de febrero para un reencuentro del 100% de actas en la provincia del Guaya, 50% en 6 provincias del país, con la resultante final, con todos los hechos que se dieron en el camino, de 34 actas revisadas. ¿Por qué evitar cualquier acción de transparencia que lo único que puede hacer, en el mejor de los casos, es dar mayor confianza a los ecuatorianos si es que los datos son ratificados? ¿Cuál es la razón por la que se evite ese reconteo? Justamente el cambio de actitud del señor Lasso. El señor Lasso, recuerde usted, manda un comunicado al Consejo Nacional Electoral diciendo de que no debe haberse un reconteo sobre la base de lo que está planteando Yacu Pérez, de que él escoja, ¿no es cierto?, las actas que deben recontarse. Entonces, él incluso previene al Consejo Nacional Electoral de que no podría hacerse un reconteo al margen de la legalidad, ¿no? Y con eso influye en aquellos miembros del Consejo Nacional Electoral que representan precisamente los intereses político-electorales de Lasso. Concretamente, el caso, estoy hablando del señor Pita, de Creo, y el señor Cabrera del Partido Social Cristiano, que está apoyando precisamente este partido, la candidatura de Lasso. Porque recordemos también que hubo hace algunos días esa reunión en la noche de los 5 consejeros para aprobar el instructivo que viabilizaba ese reconteo acordado entre Lasso y Pérez. Pero como cambió la actitud de Lasso, entonces, muy funcionales a los intereses político-electorales de Lasso, estos 2 consejeros a los que me refería, en esa noche votan en contra. El uno se abstiene y el voto de Cabrera es en contra. Y los votos a favor del reconteo son de la consejera Acero y de la presidenta Diana Atamaín. Verde Soto se sale, no asume la responsabilidad de quedarse y dar su posición, porque a lo mejor si Verde Soto se quedaba y votaba a favor del reconteo, hacían 3 contra 2, y en este momento estábamos en otro escenario. Que era entonces, totalmente esa es precisamente factible. La expresión de que los consejeros están respondiendo a intereses político-electorales, y no a los intereses de la preservación de la legitimidad de la transparencia democrática. Entonces nos está dando la razón de que hay muchas sospechas que no se han resuelto en este proceso electoral y de que se ha impedido de que algo de transparencia se imprima, algo de certezas para la tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Pero eso estoy aclarando, Gustavo, que los que están impidiendo y los que impidieron en ese momento esa transparencia fueron los consejeros que votaron en contra de la aprobación del instructivo. Y los consejeros son el Consejo Nacional Electoral, ellos lo componen. Claro. Entonces, en este momento el Consejo Nacional más bien ha cerrado filas en una sola posición, evitar cualquier posibilidad, digamos, de reconteo. De todas maneras, Gustavo, yo pienso que hay una salida que puede ser política, pero también jurídica, que es la impugnación que se ha anunciado va a hacerse ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿no es verdad? Y yo pienso que incluso por el tema de los tiempos electorales, lo más probable y lo más aconsejable sería de que el Tribunal Contencioso Electoral acepte la petición de Pachacuti, pero con un reconteo sobre la base de una muestra estadística.
porque lastimosamente, pues, hacer un reconteo en los términos planteados inicialmente en el llamado acuerdo, entre comillas, va a ser bastante difícil. Obviamente, repito, una muestra estadística que debería hacerse de una forma totalmente técnica, además con ciudadanos profesionales en materia estadística que sean absolutamente independientes del sector político. Ojalá se lograra por lo menos eso, justamente no para que gane ningún candidato en particular, pero sí para que la tranquilidad, la confianza retorne a los ecuatorianos, sociólogo Zalamea. Así es, y yo pienso que sobre todo la desconfianza se generó lastimosamente por un hecho fortuito, yo repito, ¿no? un hecho, digamos, fortuito, de aquel domingo. Si la presidenta no anunciaba ningunos resultados, se abstenía de dar resultados en el segundo lugar, seguramente la narrativa y el relato que empezó a cobrar fuerza desde esa noche, de si cambiaban los resultados había fraude, no se hubiera dado, ¿no? Pero la psicología política es así, y sobre todo la cultura política en el Ecuador, que repito, ha estado plasmada también de estos fantasmas que no solamente han estado presentes en ese momento, me acuerdo, desde el 98. Recordemos que en la época de Jaime Rodríguez Aguilera se habló de la famosa mano negra, concepto acuñado por Rafael Arizaga Vega, me parece que en esa época preside el tribunal, tribunal electoral, ¿cómo se llamaba? No, Consejo Nacional Electoral. Supremo. De todas maneras, estamos en este momento en un escenario donde Pachacuti se está echando mano de un instrumento natural de su acción, de su lucha, que es la movilización y lamentablemente también el cierre de vías, ¿no? Yo pienso que ahí hay que tratar de que más bien la dirigencia de Pachacuti reflexione, porque de una u otra manera el cierto apoyo social que tiene el reclamo de Pachacuti puede más bien perder legitimidad sobre la base de que la ciudadanía va a sentirse afectada precisamente por ese cierre de vías. No creo que es la mejor estrategia. Y al momento se está castigando a la ciudadanía que votó masivamente por Yacu Pérez, con las suspensiones que se han hecho en esa importante vía que une a Cuenca con el Valle de Yunguilla y la provincia del Oro. Ojalá se reflexione también sobre estos temas bien traídos por usted, sociólogo Zalamea. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana.